Compartida, la vida es más. Ok. Amigos míos, como decía... Me da como nervio este tipo. Habemos papa. Sí, ¿Sabes qué? Yo quiero... A ver, quiero contar esto sí muy cortito, que hoy día cuando estábamos recabando toda esta información, habían personas claramente contratadas para encargarse de hacer desaparecer todo lo que vamos a ver ahora de la red, que son publicaciones de diarios, libros, puros estudios rigurosos y serios y no simples opiniones tiradas al voleo. Simplemente fíjate que una de las cosas que me llamó la atención, porque vamos por partes, porque vamos a ir de lo hipotético, de lo profético, hacia lo claramente concreto sobre los actos que ha cometido este nuevo Papa, que él se autobautizó como Francisco I. Ah, ¿él se autobautizó? Sí, pues bueno, eso pone su propio nombre. ¿sí? Pues claramente. Bueno, atención, porque algunos dicen, se cumplió finalmente la profecía de Nostradamus, para algunos no cabe la menor duda. ¿Por qué? Por lo que dijo esto el antiguo profeta hace muchos años. Atención. Dice, al principio, esto es el contexto en el que tienen que fijar. Habrá enfermedades mortales como advertencia. Luego habrán plagas. Morirán muchos animales, habrán catástrofes, cambios climáticos y finalmente empezarán las guerras e invasiones del Rey Negro. Esta profecía de Nostradamus parece apuntar a lo siguiente, porque dicen, todos están esperando que entre el Papa Negro fuera literalmente de raza negro, oscura, claro. exactamente como habían algunos de los postulantes. Sin embargo, quiero leer esto literal. En la tradición católica reconoce informalmente, pero obviamente así se le llama, dentro de la iglesia, al líder de los orden de los jesuitas como el Papa Negro. Así se le llama, como igual que él. Obviamente, se le dice al líder siempre del momento jesuita, es el Papa Negro. La Iglesia Católica persiguió y casó a los jesuitas durante mucho tiempo. Por supuesto, que finalmente, bueno, hay toda una teoría de que ellos ayudan a manipular. ¿Y este Papa es jesuita? Sí, absolutamente. Bueno, esto debido a las fuertes influencias que la orden tuvo durante siglos sobre los distintos pontífices, como usted bien decía, y por sobre todo a la oscura sotana que suelen vestir los religiosos en contraposición con los grandes líderes de la alta jerarquía, que son por lo general blancos, como el Papa. Ellos, negro, siempre negro, un adusto negro, y obviamente a ellos, entre ellos se pusieron el nombre Papa Negro, se mencionan entre ellos. Entonces, hasta ahí la cosa iría más o menos como tal. Bueno, este Papa de doctor tiene cara. Bueno. Tiene cara bueno, pero parece que pero solo... es más malo. Sí, solo nos vamos a quedar con la cara. Vamos entendiendo de quién estamos hablando. Este hombre, cuyo verdadero nombre, Jorge Mario Bergoglio. Ahí lo tenemos, nació un 17 de diciembre del año 36 en Buenos Aires, Argentina, de la orden religiosa Compañía de Jesús, a buen entendedor, es jesuita el hombre. Papa número 266 de la Iglesia Católica y primer pontífice procedente del continente americano. Perdón, que nadie lo daba como favorito. Absolutamente. En ninguna quina, en ninguna terna, en ninguna De hecho, postuló. si ustedes quieren saber... Y postuló el otro argentino. Sí, señor. Benjamín Solé Parravicini, el Nostradamus argentino, él decía, ojo, cuando esté todo patas para arriba, cuando los protestantes sean católicos, los católicos protestantes, el Papa va a bajar a Sudamérica y de ahí provendrá. Bueno, Parravicini, sí, claro. Ahí está. Pero atención, ¿de qué cosas saltaron de inmediato las alarmas respecto a este hombre que, no lo voy a negar, tiene una cara más amable que Benedicto XVI, pero sin embargo, al parecer, sería alguien que Benedicto XVI jamás hubiera elegido? Porque si bien entendemos que él decidió salirse, digamos, en su rol del máximo pontífice, precisamente por todo el nivel de corrupción y abuso que había dentro, al parecer él, de alguna manera, arrastra un currículum muy similar a lo que Benedicto XVI jamás hubiera querido para su sucesor. Wow. Bueno, dicen que el diablo era el ángel más lindo. Por ejemplo, Por la cara más de buena. partida, vamos con el primero. Él tuvo que ver con los secuestros de sacerdotes durante la dictadura en Argentina. Sí, pues. Hay un libro al ¿Francisco respecto. I? Sí, señor. Hay un libro al respecto que es, Bueno, digamos... dos sacerdotes que supuestamente él le habría quitado, digamos, todos los beneficios y se habría, digamos, apartado de eso y hubiera hecho vista gorda. El cuestionamiento remite al secuestro de dos jesuitas detenidos clandestinamente por el gobierno, muy parecido a lo que ocurrió acá en la época de Pinochet, de facto por hacer tareas sociales de barriadas de extrema pobreza. Ellos, en los momentos, digamos, donde
donde, digamos, toda la dictadura en Argentina se empoderó y habían todo tipo de abusos, asesinatos e impunidad. Algunos jesuitas fueron a ayudar a los más pobres que protestaban y él claramente los denunció porque no estaban a la orden del fascismo imperante en aquel entonces. Cosa que él estaba súper partidario de ahí. Absolutamente. De hecho, Bergoglio les retiró la protección de su orden religiosa. Fue lo primero que hizo y ambos párrocos sobrevivieron tras un encierro de 5 meses. Esto está en Horacio Verbitsky en el libro El Silencio. De hecho, Bergoglio había denunciado a los sacerdotes de ser guerrilleros. De hecho, para que se apurara el proceso de que fueran arrestados estos colegas de él, él los acusó de que eran guerrilleros y que eran, no que ayudaban solo a los pobres, sino que eran activistas que ocupaban incluso armas o facilitaban, digamos, un tipo de protesta más violenta hacia el gobierno en aquel entonces. Soplón. Atención, porque lo que viene ahora es una frase de los mismos curas. Mucha atención. Sí, Devuelva señor. a Benedicto, Miren lo que mejor, de dice, nuevo. cómo le devuelven la mano después de lo que él hizo. Dice lo siguiente. Obviamente este fue uno de los sacerdotes detenidos durante la dictadura. Esto fue en 1966. Dice él: fuimos sometidos por Bergoglio a la prohibición e infamia pública de no poder ejercer el sacerdocio, dando así ocasión y justificación para que las fuerzas represivas nos hicieran desaparecer. Se nos podía alertar de que estábamos señalados y acusados, pero manteniendo en el misterio y la ambigüedad las causales de la acusación. Orlando Llorio, que fue una de las personas detenidas acusadas por el actual Papa de la Iglesia Católica y que lo acusó de incluso de nivel de guerrillero para acelerar el proceso de arresto y de condena, y que en mal que zafaron puede haber sido uno de los tantos detenidos desaparecidos tal como ocurrió acá. Ahora, te digo que de todos los favoritos o los papables que estaban, digamos, en cuestión y que podían ser elegidos, yo te diría que todos tienen los papeles manchados. O sea, aquí ninguno se salvaba, porque o hubieran participado de red de protección, hubieran hecho vista gorda, pero apuesto que hubieran ninguno frenado feito hizo lo investigaciones. siguiente: el secuestro de bebés en la dictadura, Sí, claro. de parte del actual Papa. El secuestro de bebés. Estamos Le hablando tengo como cero de un respeto. puente. Qué cosa peor, más digamos. rara. ¿Por qué no Atención. eligieron al padre Abún? A ver, esto lo podemos encontrar en el diario de la Nación de Argentina, el 10 de mayo del 2010. Todo esto, a ver, esto no es que están saliendo ahora, todo esto fue publicado años antes de que fuera elegido. El cardenal Bergoglio fue citado por la justicia para declarar como testigo en una causa por el robo de bebés durante la dictadura militar, en la que tan feliz se encontraba. Así lo dispuso el Tribunal Oral Federal número 6, que investiga la presunta existencia de un plan sistemático, vale decir, organizado, y donde él lo apañaba, para la apropiación de un sector, para la apropiación de bebés al acceder a un pedido del fiscal y del abogado representante de un sector de abuelas de Plaza de Mayo. Vale decir, había casi un tráfico de bebés, digamos que de la noche a la mañana, producto incluso los mismos detenidos desaparecidos van quedando huérfanos, y obviamente había prácticamente un tráfico de guagua. Y él obviamente, digamos, aceleraba y ayudaba a administrar eso. Déjame preguntarte Fue algo. citado a tribunales por participar, de hecho. Desde la ignorancia y obviamente de la inocencia, cuando se toma la decisión de buscar un papa, cuando hay que elegir el papa, no se busca una persona que tenga, no sé, una cosa intachable, los papeles que... Pero es que estamos hablando de... No estamos hablando ni siquiera de... Pero Benito Baranda, por último. No sé, a mí ninguno me intachable, llama, pero al menos, no sé. Ninguno está al chancho. Pero estamos hablando de, o sea, No, lo mencionábamos ayer o anteayer, cuando tú decís, se entregan a Dios, no tienen este compromiso de moral y todo. Por supuesto. Y estamos hablando de delitos súper graves, Por de cosas bien... supuesto. De acusar a los tuyos simplemente porque no sigue tu acuerdo de comodidad política. Obviamente se arreglaron los bigotes. Muchas personas de la iglesia con ciertas dictaduras, hay otros que sí hicieron la pega y que fueron condenados, digamos, torturados, desaparecidos. Ellos dos zafaron, pero él los mandaba. Ya, y hoy día cuando, o sea, estamos hablando que el Vaticano, de la iglesia, lo máximo hoy día es, y nadie se hace cargo, no hay nadie que diga, no sé, alguien honesto que diga, sí, que este gallo no puede ser, o este cura, o este cardenal, lo que sea, no puede ser porque en realidad... Bueno, ¿sabes qué? Yo creo que hasta se le escapó, creo yo, fue como un chirolazo, quizás de repente salió humo blanco y dijeron, chucha, y este el que no tenía que salir. Quizás, digo, porque habían otros como favoritos, estaba Scola, estaba el de Brasil, habían varios más que... ¿Scola? Claro, habían varios más, y yo pienso, porque el voto es secreto. Él es el más asumido al menos. Atención. Porque, entonces, A ver, pero si, como veíamos ayer, si Benedicto XVI
Mire, así como vimos ayer, si Benedicto XVI en algún momento... Que vuelva. Intentaba, puta, no, si ya la inscripción la vi imposible. Claramente eligieron a alguien que al parecer iba a continuar y que era lo que quería Benedicto XVI, hacer desaparecer y no hubo caso. Y esto parece que confirma de que la Iglesia va a seguir la mano de por Dios. esta misma ruta. Va a ser cada vez peor. Exacto. Bueno, de hecho, ¿qué es lo que sucede? Que en algún momento Benedicto XVI, ¿se acuerdan? Quería abrir la posibilidad de que en casos puntuales los curas pudieran mantener, digamos, casarse y todo lo demás, y que, digamos, incluso se refirió frente a la apertura de matrimonios, digamos, diferenciados no heterosexuales, que querían entrar en conversaciones ya de eso. Bueno, nuestro querido amigo, elegido Papa el día de hoy, se refirió claramente respecto al matrimonio homosexual, que si bien es bastante frustrante, sobre todo habiendo tantos homosexuales que tienen súper arraigada la fe católica, que ellos los consideren absolutamente como una especie de aberraciones de la naturaleza. Y tantos homosexuales sacerdotes, además. Por eso, además, y que en su práctica los convierten tales en algunos casos. Pero no estoy hablando de pedofilia, sino que derechamente en las prácticas, digamos, con personas de una edad similar. Les digo, dice él, Francisco I en contra del matrimonio gay, la ley del matrimonio homosexual, Argentina, él refiriéndose cuando uno no asumía, hiere gravemente a la familia. No seamos ingenuos, no se trata de una simple lucha política, es la pretensión destructiva al plan de Dios. Está hablando, está tomando la palabra de Dios por sí mismo, digamos, se la apoderó y se fue al chancho. Hay un maricón. Y por eso Cristina Kirchner hoy día, con la quien se enfrascó duramente con También, Cristina, sí, se agarró porque varias esto fue de veces, momento, claro. hoy día la presidenta lo único que hizo fue mandarle una carta. Nunca salió a hacer una declaración, Sí. No, quería una así opción, digamos como una imagínate, cadena nacional ¿no? aquí como Escúchame, ha salido. y no tuvo fuerza, porque esto lo dijo días antes de que se estableciera la ley de matrimonio en Argentina, Claro. digamos que fue pionera No, fue una en nuestro pelea heavy. continente. Y el matrimonio homosexual argentino lo calificó él de una movida del diablo. Nada, weá. Así, compadre. Sin embargo, fíjate que una de las grandes, ¿cómo decirlo? Quejas, críticas que se le hacen a la Iglesia Católica es el tremendo poder económico o ese gustito por lo material del dinero, que obviamente la fastuosidad se nota ya en sus monumentales catedrales, digamos, en los y en trajes. sus trajes y todo lo demás. Era un desfile. Pues bien, barato los zapatos. fíjense que el actual Papa, recién elegido, también tiene una historia respecto a su gusto desenfrenado por el dinero y a guardar ciertas platas cochinas debajo de la alfombra. Sí. Mira. No lo digo Además- yo, lo dice un hombre de la iglesia que tuvo que... Les cuento esto a la vuelta comercial. Atención, tiene historia con el dinero también. Y no solo vuelva eso, Guaptila. porque a la vuelta comercial, después de Así Somos, tenemos ni más ni menos que Expediente S para hoy, entre las 200 películas que debemos ver antes de morir. En la número 159, Angel Heart, Corazón Satánico. Si la han visto, nadie se olvida. El Diablo, el María pacto con José. Satanás, sangre, sexo, superviolencia, el director Alan Parker, el mismo Pink Floyd, junto a Mickey Rourke y el gran Robert De Niro. Tenemos en primer y último capítulo Taken, obviamente la cinta, la serie ganadora de todos los premios Emmy, producida por Steven Spielberg, que narra, basado en hechos reales, de 4 generaciones en una familia, secuestrados, manipulados genéticamente por extraterrestres. Y obviamente lo mejor de la comedia, absurda el chancho, marihuana, sexo, gore, penes pegados, un fierro helado. Todo eso en la Navidad de Harold y Cuba. Tiramos la casa por la ventana, todo esto a la vuelta comercial después, así somos un expediente. Tranquila, Catrín. Y obviamente lo que dejamos prometido, Para cambiar. que tiene que ver con que dentro de las yayitas, que eran varias, muchas más la verdad, tiene que ver una con el sucio dinero del recién mencionado y elegido Que no es Papa. poco. Están austeros, Y la dicen. carita de bueno que tiene. La pura cara, hermano. Ya hemos estado viendo, sí, como muchos afirman, es verdad que claramente nos estábamos refiriéndose a que en épocas de cambios climáticos, guerras e infecciones que matan a las personas, virus, etcétera, etcétera, iban a ser el famoso rey negro, que al cual se refería generalmente a él como el Papa, como rey, y que iba a comenzar una serie de problemas junto con esta elección, derechamente, al parecer, por toda la cartilla que tiene en su currículum de los actos que ha hecho en vida antes de haber sido elegido como el sumo pontífice, parecen avalar
dicha profecía. Sin embargo, él también tiene que ver en asuntos monetarios, que es algo siempre tan delicado. La usura claramente se instaló hace mucho tiempo en la Iglesia Católica. Ellos adquirieron un poder que nunca van a querer soltar. Y esta es una anécdota que cuenta un colega cuando todavía no era papa y que claramente se dejó plata sucia. Atención. Malas costumbres. Miguel Mondevici, ex sacerdote jesuita, también de lo suyo. Esto salió en el diario de Página 2 el 2 de mayo del 2010. Cuenta él: cuando murió mi abuelo, la herencia se repartió entre mis 2 hermanas y yo. Le entregué mi parte, como corresponde, como decíamos que obviamente cuando hay herencia, cuando los curas, ¿por qué no los dejan casarse? Para que todos sus bienes vayan a parar a la iglesia y no a la descendencia que no se les permite tener. Yo le entregué mi parte a Bergoglio, ¿cómo tiene que ser? Por cierto, parte de la herencia, porque no va para los curas, va para la iglesia. En su propio despacho del Colegio Máximo, en billetes. Él ni siquiera me dio un recibo. De hecho, él dice que le entregó, le equivalía al valor de un departamento de 3 ambientes que finalmente no apareció en ningún libro contable de la iglesia. Se quedó con la plata, a ver, ¿se quedó con cuánto más o menos eso? $100.000. Se quedó con $100.000. Se quedó con unos 50 millones de pesos, como la iglesia lo demanda.